puedo danzar con libertad. La Iglesia Cristiana Embajadores del Rey te invita a nuestras reuniones los días viernes 5:30 de la mañana, Alborada, los domingos 8 de la mañana, servicios para toda la familia. Usted es el hijo, la hija amada de Dios, en quien Dios tiene ¿qué? Complacencia. Ven con todos los tuyos. Carrera Tercera con calle 16, enseguida del Colegio Bautista, barrio San Nicolás. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Por tanto, somos embajadores de Cristo. Tú eres todo lo que soñé, yo te amo. La Iglesia Cristiana Embajadores del Rey presenta un mensaje inspirado en la palabra del Señor que saciará tu ser. Hoy les quiero contar que tenemos un tema muy interesante. Se llama ¿Cómo reconocer al libertador financiero que Dios envía a tu vida? Hay una persona o varias personas, pero normalmente es una o dos personas que traerán libertad financiera a tu vida. Así que hoy quiero que estés atento a esta palabra. Sé que el Señor nos va a hablar, sé que es necesario también hablar de la prosperidad. Yo no soy predicador que me enfoco solo en la prosperidad. En la Biblia creo que hay que predicar de todo. Predicamos de salvación, predicamos de arrepentimiento, predicamos de sanidad, predicamos de santidad, predicamos del bautismo, predicamos del Espíritu Santo, predicamos del Hijo, predicamos de todo. Así que hoy vamos a estar hablando acerca de este tema de la prosperidad, que también es necesario. No podemos omitirlo, no podemos sesgar la palabra, no podemos sacarlo del contexto de la Biblia. Lo primero que quiero decirles es que la pobreza es muy aburridora, la pobreza es atormentadora, la pobreza es triste, la pobreza no viene de parte del Señor. Es lo primero que te quiero decir, nada peor que la pobreza. La pobreza se convierte como en un ladrón que te roba no solo tus finanzas. La pobreza roba más allá que tu dinero, roba tu sueño. Hay gente que está en pobreza y no puede dormir, no puede conciliar el sueño porque la pobreza no lo deja. La pobreza también roba la salud. Hay personas que no se pueden alimentar bien, que no tienen cómo ir a un buen médico, no tienen para unas vitaminas. Así que la pobreza también roba la salud. La pobreza también roba el valor que tú tienes, tu autoestima. Una persona pobre es una persona que se siente menos. Una persona pobre es una persona que tal vez no tiene acceso a lo que tienen las personas adineradas, no es valorado, no es respetado. De hecho, una persona adinerada buscará a un consejero, a una persona de dinero que lo pueda asesorar. Normalmente no irá donde un pobre. La pobreza roba también lo que tú significas. La pobreza te roba ese propósito. La pobreza te quita ese enfoque que Dios quiere que tú tengas. La pobreza te hace sentir menos. La pobreza roba tu habilidad para bendecir a aquellos que se encuentran a tu alrededor, aquellos que tú amas, aquellos que tú quisieras darle. Yo creo que no hay nada más frustrante que uno querer darle algo a alguien y no tener. Esos papás que sueñan y sus hijos les piden y sí, hijo, te voy a dar, te voy a comprar. El papá, la mamá tiene toda la intención del mundo, pero no tienen con qué. Quieres honrar a tu esposa, quieres llevártela de vacaciones, quieres comprarle buena ropa, quieres darle a ella ciertos consentimientos, como que se cuide bien el cabello, como que tenga una buena crema para su piel, que ella pueda lucir bien para ti. Pero la pobreza roba todo esto. La pobreza trae amargura, trae resentimiento, trae dolor. La pobreza es algo horrible que literalmente el ser humano no debería vivir, no debería vivir. De hecho, el Señor Jesús dijo que los pobres siempre estarían, ¿no? Pero no necesariamente es el estado por el cual nosotros deberíamos estar permanentemente. Yo reconozco que en mi vida tuve momentos de pobreza, sí, claro.
tuve una infancia pobre, una infancia de escasez, una infancia donde había muchas privaciones, muchísimas privaciones, pero también reconozco que en mi tiempo de adolescencia o preadolescencia, también vivimos una época de pobreza terrible, terrible. Yo lo he contado muchísimas veces, permítame contarlo una vez más. En mi infancia nosotros no celebrábamos la Navidad, no por una convicción religiosa, sino por pobreza. De hecho, en mi casa, el árbol de Navidad se utilizaba aquí en Colombia, tomar un chamizo, que eran unas ramas secas, y envolverlas con algodón, ¿no? Envolverlas con algodón, y a ese chamicito se plantaba en una matera y se le ponían unas bolitas. Bueno, habían de chamizos a chamizos, pero el chamizo de mi casa era un chamizo horrible. Era un chamizo indeseable. Eso no era un árbol de Navidad, eso era un chamizo horrible. Y para colmo de males, en la cuadra vivía un muchacho que era el niño rico de la cuadra. Era la familia más pudiente del barrio. Tenían una tremenda casa, tenían 2 carros en ese tiempo, todas las habitaciones eran hermosas, y esa gente uno iba allí a las novenas y tenían un árbol de Navidad que llegaba hasta el techo, lleno de regalos en la base, lleno de luces, lleno de bolas, lleno de decoración, lleno de Papá Noel, de bastones, de renos, de trineos. Y uno llegaba a la casa y veía ese chamizo y literalmente a uno le provocaba coger a patadas el chamizo prenderle fuego. Esa era la solución. Aparte de eso, pues yo crecí en una infancia donde no le hacían creer que el niño Dios era el que traía los regalos, y mi papá muchas veces para los diciembres no tenía. Mi papá lastimosamente durante muchos años pues tuvo un problema ahí con el alcohol, y a veces no tenía para un regalo, y llegaba diciembre y llegaba el 24 y tal vez no había para un regalo o para un buen regalo, y siempre la culpa se la llevaba el niño Dios. Todo era culpa del niño Dios. Y para rematar sonaba aquel villancico endemoniado, mamá, ¿dónde están los juguetes? Entonces uno se sentía súper frustrado en medio de esa pobreza. Uno decía, qué tenaz, y ahí comenzaba un resentimiento hacia Dios. No, Dios es injusto, a uno les da mucho, a otro no les da nada. Y bueno, ese fue el contexto donde yo crecí, un contexto donde no estrenábamos seguido, uno estrenaba para los cumpleaños, tal vez para diciembre si había como, un contexto de privaciones. En el tiempo más duro, más profundo de pobreza, recuerdo que llegamos a aguantar literalmente hambre, que era ya cuando había una sola comida en el día, no había para comer nada más, no había otra opción, sino simplemente esta era la única comida. De hecho, recuerdo que aprendí a comer huevo con arroz y amé comer huevo con arroz después de despreciarlo, ya que la pobreza te lleva a eso. Y crecí, digámoslo, en un contexto de pobreza, pero yo le decía a Dios, ya cuando conocí del Señor, no, esto no es lo que quiero para mi vida. Obviamente nadie quiere ser pobre, nadie quiere vivir en un lugar donde te echen por no pagar la renta. Nadie quiere vivir humillado, nadie quiere ver a sus hijos llorar de hambre, nadie quiere salir a buscar empleo. Muchos papás salen a dar vueltas todo el día en la calle, pero no consiguen. Por la noche de alguna forma piden prestado, llegan a la casa con una bolsa con leche y un pan. Es toda la ración que consiguieron para sus hijos. Y quiero decirle en el nombre de Jesús que Dios no está de acuerdo con la pobreza, ya que la pobreza no nos hace a nosotros más espirituales, ni nos hace más humildes. Lo he dicho muchas veces ya, pero permítame de nuevo enfocarme en este principio. La pobreza no hace a la gente humilde, porque de hecho yo conozco gente altiva y pobre. Conozco gente arrogante, gente que es bastante agrandada y es pobre, pero a su vez también conozco gente que es rica, adinerada, digámoslo de esa manera, y también es gente sencilla. Hablemos algo más de la pobreza. El Señor Jesús, ¿por qué razón murió en una cruz? Para salvarnos, para traer salvación, para traer redención, para traer perdón, para reconciliar al hombre con Dios y a Dios con el hombre. Pero ¿por qué razón el Señor murió en la cruz? Ya lo entendimos, pero ¿por qué nació en un pesebre? La Biblia dice que el Señor Jesús, siendo rico, dice la palabra del Señor, se hizo pobre para que en su pobreza nosotros fuéramos enriquecidos. Y a mí este pasaje me dice muchas cosas.
¿Cómo así que el Señor Jesús, siendo rico, se hizo pobre? Eso es algo que a nosotros nos cuesta trabajo entender y asimilar y asociar. El Señor Jesús en el cielo, recuerde que como Dios no tenía privación de nada, no tenía falta de nada. Así que el Señor, siendo rico, allá en el cielo toma una decisión increíble, y esa decisión es hacerse pobre. Mi pregunta es, ¿por qué razón el Señor Jesús, siendo rico, toma esta decisión? ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? ¿Para qué el Señor deja todo? ¿Para qué el Señor se despoja de todo? ¿Para qué el Señor deja lo que Él tenía, lo que Él poseía, y viene a un pesebre? No entiendo para qué. Pues le quiero decir el por qué y el para qué. Para que usted sea enriquecido, para que usted sea rico, para que usted viva bajo la prosperidad del Señor. Ahora, rico, saquémonos ese concepto de rico, de millonario, de andar en una limusina o andar en un Lamborghini. No, ese no es el propósito de la riqueza. Riqueza en la palabra es que a ti no te haga falta nada. Riqueza en la palabra es que tú tengas para honrar a los que están a tu alrededor. Riqueza es que tú tengas para sembrar en la obra. Riqueza es que tú puedas pagar tus obligaciones. Riqueza es que en tu alacena no falte absolutamente nada. Riqueza es que tengas para bendecir la obra del Señor a otros. Ese es el contexto de la riqueza. Segunda de Corintios capítulo 8. Me habla en el versículo 9 de este gran principio. Dice la palabra del Señor: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. ¿Qué hizo el Señor? Intercambió. Siendo rico se hizo pobre. ¿Para qué? Para que su riqueza venga sobre mi vida y yo sea enriquecido. Vuelvo y le aclaro, no esa riqueza que a veces tenemos en mente de ser un excéntrico, de vivir con más de lo que puedo gastar, de esos ricos que tienen tantas propiedades que ni siquiera las disfrutan, tantos carros que no pueden andar en ellos, tanta ropa que nunca van a usar. No, ese no es el propósito de Dios. Hoy vamos a entender cuál es el propósito de Dios con el tema de las riquezas. Yo le voy a contar que debemos tener un equilibrio en la vida cristiana. La vida cristiana es de equilibrios. Es tan malo no ayunar como nunca ayunar, o ayunar todo el tiempo mejor. Es tan malo no ir nunca a una vigilia como estar todo el tiempo en vigilia. Es tan malo nunca congregarme como pasar todo el tiempo en una iglesia metido y descuidar a mi familia. La vida cristiana tiene que ser una vida ¿de qué? De equilibrio. De equilibrio. Todo equilibrio es bueno, todos los extremos son nocivos. Y es tan malo vivir en la pobreza como pensar en volvernos exageradamente millonarios. No tiene propósito. Hay que buscar un punto de equilibrio. Ahora, dentro de eso le voy a contar, buscando ese equilibrio, que hay un porcentaje, hablando de bancarrota, de gente que van a la quiebra, y se ha descubierto que el 40% de las personas que van a la quiebra son cristianos. Han sido personas creyentes, el 40% de los cristianos. ¿Por qué van a la quiebra? Porque no son buenos administradores. Porque cuando comienzan a prosperar, y esto es algo que ojalá tú nunca hagas, cuando comiences a prosperar, nunca te olvides de dónde el Señor te sacó. Nunca, nunca olvides el momento de hambre, el momento de dolor, el momento de aflicción. Nunca olvides de dónde Dios te ha sacado. Porque le quiero contar que ese es un grave error que cometen muchísimas personas cuando prosperan, cuando avanzan, cuando ya no tienen necesidad, cuando ya ellos ven que la situación ha cambiado, cuando ellos ven que la situación ha mejorado. Entonces algo ocurre en el corazón y comienzan a olvidarse del Señor y comienzan a decir, bueno, ahora yo no necesito más de Dios, yo ya ahora no necesito diezmar, yo ya ahora ya no necesito hacer lo que antes hacía. Y el Señor le advirtió a su pueblo cuando los sacó del desierto que nunca se olvidaran de dónde los había sacado. Nunca te olvides de eso. Mire lo que dice Deuteronomio capítulo 8, por favor. Esta gente, el Señor les va a hablar de salir del desierto,
Pero mire la regla de oro que usted tiene que tener en cuenta cuando vaya de para arriba, cuando comiences a ascender, cuando comiences a crecer, cuando comiences a florecer. Acuérdate siempre de Deuteronomio capítulo 8. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo te ordeno hoy, dice el Señor, para que vivas y seas multiplicado y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y mire lo que dice Dios: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. ¿Qué dice Dios? Acuérdate de todo lo que has pasado hasta ahora. Versículo 3. Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocían ni tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni tu pie se te ha hinchado estos 40 años. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga al hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Guardaréis pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. Porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, tierra de aguas, tierra de fuentes, tierra de manantiales que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y de cebada, de vides y de higueras, de granados, tierra de olivos, tierra de aceite, tierra de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro y cuyos montes sacarás cobre, y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. ¿Qué quiere Dios para llevarte a esa tierra? Nunca olvides de dónde te sacó el Señor. ¿Por qué el 40% de las bancarrotas incluyen a cristianos nacidos de nuevo? Porque se olvidaron del Señor cuando comenzaron a prosperar. Cuando comiences a prosperar, nunca olvides de dónde te sacó el Señor y nunca olvides las aflicciones, el hambre y todo lo que pasaste. Le quiero contar que yo a veces me acuerdo de cosas que viví y lloro agradeciéndole al Señor. Lloro por eso. Recuerdo que hace mucho tiempo estábamos con mi esposa en una situación muy difícil económicamente. Y justo donde queda la iglesia central de Embajadores del Rey, enfrente hay un restaurante donde venden chuleta. Y recuerdo que yo anhelaba comprarle una chuleta a mi esposa, no porque aguantáramos hambre, sino porque la chuleta en ese lugar, esa es la mega chuleta, costaba más o menos unos 35,000 pesos. Y yo no los tenía. Y recuerdo que una vez me llegó un dinero a mis manos. Y recuerdo que fui tan feliz yendo a comprar esa chuleta y llevándola caliente por la noche. Yo salía de la iglesia central de una reunión, llevándola a mi casa a compartirla con mi esposa. Recuerdo que mi hijo todavía no había nacido. Y ¿sabe algo? Nunca quiero olvidarme de eso. Nunca. Nunca quiero olvidarme de eso. Ese se convierte en mi polo a tierra. Ese se convierte en lo que me mantiene aterrizado. En lo que me mantiene consciente que si algo tenemos hoy en la mesa es solo gracias al Señor. Que si algo tenemos para vestir es solo gracias al Señor. ¿Sabe? En cierta ocasión pasamos con mi esposa por ese lugar y llorábamos dándole gracias a Dios, recordando ese momento de dolor. Y el Señor le dice a su pueblo: no te olvides de estos 40 años donde yo te afligí para saber lo que había en tu corazón. No te olvides, porque yo te afligí, te hice tener hambre, pero también te sustenté con maná. No te olvides que ahí padeciste, ahí fuiste probado. No te olvides. Ahora que yo te meto en una tierra que hay trigo, que hay cebada, que hay vides, que hay higueras, granados, olivos, aceite, miel. No te olvides de dónde te sacó el Señor. A veces uno encuentra gente que viene de una situación de pobreza, Dios los lleva más y se olvidaron de dónde lo sacaron. Yo no siento vergüenza de recordar de dónde me sacó el Señor. Ahora, Dios tendrá una persona específica para llevarte a otro nivel. Dios se proveerá de alguien y si esa persona se convertirá en un libertador financiero para tu vida. Escúchame. Dios quiere
proveerte. Yo quiero que te lo metas hoy en el corazón y en el alma. Recibe esta palabra en tu ser interior, en tu espíritu. Dios quiere proveerte finanzas que te ayudarán a pagar los impuestos, las obligaciones. ¿Sabe? En esto de pagar impuestos y obligaciones, al Señor le preguntaban si debían darle al César o no. Y en Mateo 22:21 dice el Señor: dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. El Señor sabe que tú necesitas para pagarle a César, para pagarle al gobierno, para pagar impuestos, para pagar obligaciones, para pagar los tributos, para pagar todo lo que hay que pagar al César. ¿Sabe? Le voy a decir algo más. Dios quiere que tengas suficientes finanzas para dar regalos a tus hijos y a aquellos a quien amas. Eso no es un pecado. Poderle dar a tus hijos regalos, poderle dar a la gente que ama regalos. Mateo capítulo 7, versículo 11. Acompáñeme, por favor. Dice la palabra: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. ¿Dar buenas qué? Buenos regalos. ¿Cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? El Señor está diciendo que ustedes, nosotros, siendo malos, le damos lo mejor. Y dar lo mejor se da ¿con qué? Con dinero. Con dinero. Usted puede amar mucho a sus hijos y a su mujer. Vaya a un centro comercial, no le van a dar si usted no tiene dinero para comprarlo. Sabe que Dios quiere darte finanzas. El propósito de enriquecerte no es que te vuelvas una especie de mafioso cristiano, excéntrico, exagerado, ostentoso. No, es para ayudar a los demás. Dios quiere darte finanzas para ayudar a los pobres. Proverbios 19:17 dice: a Jehová presta el que le da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Cuando usted le da a un pobre, ¿sabe qué pasa? ¿Sabe qué dice la Biblia? ¿Sabe a quién le estás prestando? A Dios. A Dios se le puede prestar dinero cuando le das al pobre, pero para poderle dar al pobre tengo que tener. En el libro de los generales de Dios, ahí en el primer tomo, que de hecho me parece más interesante que el segundo, en una de las historias hay un personaje allí. Él es un predicador. Es un gran predicador. Dios lo usa con sanidades. Y a la casa de este hombre llegaba la gente después del culto y acampaban en el patio, acampaban en el antejardín, esperando que el predicador saliera para orar por ellos. Pero un día el predicador tiene que viajar a otro lugar y le dice a su esposa: mira, mi amor, yo me voy a demorar tantos días, te voy a dejar aquí la ración para ese tiempo, tu comida. Y se va. Pero esta señora sale, se asoma, ve que hay mucha gente afuera con hambre y comienza a repartir su comida. Finalmente ella se enferma a punto de morir de hambre. El predicador viene de regreso y le cuentan que su esposa, mientras él no estaba, ha muerto. Así que él llega y le pide a Dios, le dice: Dios, voy de camino y te quiero pedir que hagas un milagro, ya que me usas con otra gente. Haz un milagro, solo quiero pedirte que ella resucite unos breves momentos para poderme despedir de ella, poderle dar un último beso, un último abrazo. Y efectivamente así ocurre. Ella resucita, él logra despedirse de ella. Finalmente ella vuelve a fallecer. Es una historia muy triste de un gran hombre de Dios. ¿Y sabe qué ocurre? Ahí en ese libro lo bueno es que nos muestra los aciertos y los desaciertos. Y en ese libro dice: ella cometió un gran error. Le dio a los demás más de lo que podía dar. Para poder bendecir a otros tengo que tener. Yo quiero darle a los pobres, pero para prestarle a Dios y darle al pobre tengo que tener. ¿Sabe? Dios quiere que tenga suficientes finanzas también para predicar y enviar a otros a predicar el evangelio. ¿Sabe? Romanos capítulo 10, versículo 15 dice: ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Pero dice al inicio: ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Y para enviar necesitamos ¿qué? Dinero. Ese es el propósito de prosperar. Ese es el propósito de la riqueza. Poder seguir extendiendo el reino. Poder seguir hacia adelante con el reino. ¿Sabe algo? Estar hoy aquí hablándole a usted nos costó. Estar en una emisora nos cuesta. Tenemos que pagar y aquí en la emisora tenemos que dar dinero. Nosotros no podemos pagar con oraciones por más de que esta sea una emisora cristiana.
Así que yo le quiero decir a usted, el propósito de la riqueza es también enviar, pero para enviar hay que tener dinero. Yo no puedo tomar de manera irresponsable a unos muchachos de la iglesia y decirles váyanse de misioneros y Dios proveerá. No, yo tengo que asegurar que lleguen a un hotel, que tengan su comida, que tengan sus viáticos, que tengan cómo comer, que tengan cómo sobrevivir allá, que si tienen familia puedan sustentar a su familia acá mientras se ocupan de la obra. Y para eso se necesita ¿qué? Dinero. ¿Sabes? También Dios quiere darte finanzas suficientes para que tú proveas a tu familia lo que necesita, porque tu familia necesita recursos para alcanzar el éxito y su futuro. ¿Sabe qué dejan los ricos? Herencia. ¿Sabe? Hay gente que nació ya en una plataforma, en una tarima, tienen un cimiento. Por allá el abuelo, el bisabuelo, el papá les dejó una herencia. Hace poco una persona que conozco vino a hacer un negocio, a vender una propiedad que su papá le dejó y le dejó una herencia. Y yo he pensado, wow, qué poderoso es cuando alguien te deja una herencia. Y ese señor a todos sus hijos les dejó bastantes propiedades. Un hombre que supo pensar, un hombre que supo proyectarse al futuro, un hombre que dijo, el día que no esté, por lo menos ellos tienen una base, tienen un capital, tienen un soporte para arrancar en la vida. Hay gente que empezó su vida con una mano atrás y otra adelante. No tenía ni siquiera con qué cubrirse. Los ricos dejan ¿qué? Herencia. Y sabes, Dios quiere que tú prosperes y que tengas suficientes finanzas para que puedas bendecir y darle una vida digna a tu familia. Acompáñeme por favor a lo que dice 1 Timoteo 5:8. 1 Timoteo 5:8. Dice la palabra, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. ¿Qué dice la Biblia? Que si yo soy creyente, pero yo no proveo para los míos, y mayormente para los que viven conmigo, dice, he negado la fe y soy peor que un incrédulo. Yo puedo estar las 24 horas, 7 días a la semana en la iglesia, pero si no proveo en mi casa, estoy negando ¿qué? La fe. Porque la fe se demuestra ¿con qué? Con obras. La fe se demuestra con obras. Mi hijo que me ve predicar, que me ve estudiar la palabra, Dios sabe, muchas veces mi hijo me viene a invitar, papá, juguemos. Tengo que decirle, hijo, ahora no estoy estudiando. Papá, juguemos. Le digo, mi amor, espérame hasta que sean las 9 de la noche. A esa hora puedo jugar contigo. Mi hijo que me ve predicando en la iglesia. Mi hijo que sabe que yo trabajo en el reino, que le sirvo a Dios, que vengo a las emisoras. Mi hijo que sabe que yo estoy allí sirviéndole al Señor las 24 horas. Que me escucha aconsejando a gente que, papá, ¿te vas para una reunión? Sí, llévame. No, hijo, es una reunión para hombres. Papá, llévame, camina, es reunión para jóvenes. Puede decir, mi hijo tiene 4 años y va a la reunión de jóvenes de la iglesia. ¿Cómo cree usted que se puede sentir mi hijo si luego yo le digo, hijo, no hay para comer? Hijo, nos pidieron aquí donde vivimos, nos tenemos que ir. Yo creo que eso no es un mensaje correcto que mi hijo pueda llegar a aprender y que Dios me ayude a poderle dar un ejemplo en las finanzas. Mi esposa lo sabe y la gente que nos rodea lo sabe. Cada vez que yo le doy un regalo a mi hijo, ¿sabes qué hace mi hijo? Ora a Dios. Ora, gracias papito Dios por este regalo y los regalos de todos los días. Gracias papito Dios, todos los días ora por la comida que se le pone en la mesa. Mi hijo sabe que si hoy comemos es gracias al Señor. Mi hijo sabe que si tiene una cama donde dormir es gracias al Señor. Esta mañana antes de llevarlo a estudiar veníamos en el carro y mi hijo me dice, papá, oremos. Y yo le dije, ¿cómo así? Es que no hemos orado, no habíamos orado con él por la mañana. Pide oración, pero porque él ve un Dios que provee a sus padres, porque él ve un Dios que ayuda a sus padres. Nosotros no somos ricos, yo no tengo casa propia. Les quiero contar, todavía estamos a veces saltando cosas, una cosa, sorteando, pero Dios debe proveer al verdadero creyente. Dios debe proveer para tus situaciones básicas, porque la Biblia dice que las aves de los cielos no siembran, no cosechan, no guardan en graneros. Y si Dios alimenta a las aves de los cielos, que no valen nada, ¿cuánto más te alimentará a ti,
que eres su hijo, que eres su hija. ¿Cuánto más te alimentará a ti? ¿Cuánto más te proveerá a ti? O sea que la provisión no es un tema de recursos, sino que es un tema de fe. Voy a decirte algo más. Dios quiere que tengas suficientes finanzas para proveer un generoso, digno ingreso, salario a los líderes espirituales que tienes a tu alrededor, bien sea en la congregación, al pastor, a los pastores, a la gente que sirve allí en el liderazgo. Forma parte del tener. ¿Sabe? Dice 1 Timoteo capítulo 5 versículos 17 y 18. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. ¿Qué dice la Biblia? Los ancianos que gobiernan, ¿qué? Bien. Si usted está en una casa, en una iglesia, donde se predica la sana doctrina, donde se gobierna bien esa casa, donde se administran bien los recursos, donde usted ve que se hacen las cosas con transparencia, donde usted ve que ahí se honra la palabra, donde la gente es atendida, donde muchas cosas importantes ocurren, ¿sabe? Dice la Biblia que a ese anciano no en años, sino anciano en el Señor, se le debe honrar bien, dice la palabra del Señor. Se lo vuelvo a repetir, 1 Timoteo 5:17. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, y mayormente a los que trabajan en predicar y en enseñar. Eso dice la palabra del Señor. A los que enseñan la palabra, a los que predican la palabra, debe tenérseles en un doble honor. Se les debe honrar, se les debe de bendecir. Pero yo que tengo tantos amigos pastores, yo tengo un amigo pastor, tiene un corazón hermoso y él tiene que ir a trabajar construcción, no porque construcción sea malo, sino que él tiene que ir a trabajar y pegar ladrillos y cargar bultos de cemento y luego ministrar en la iglesia, porque la iglesia no ha aprendido a honrarlo. Y tiene un corazón hermoso ese tipo, corazón hermoso. Y luego dice el versículo 18, pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Cuando el buey salía a trabajar, el buey significa la fuerza. Cuando el buey salía a trabajar, luego al buey se le quitaba el bozal y al buey se le dejaba comer lo que quisiera. Al final de la tarde, come lo que quieras, sáciate, porque todo el día has estado trabajando. Usted no se imagina el trabajo pastoral, el trabajo ministerial, lo duro que puede llegar a ser en determinados momentos. Todas las responsabilidades. El simple hecho de estar todo el tiempo bajo el ojo de una lupa gigante, todo el mundo te examina. Ay, el pastor frunció el ceño. Ay, el pastor está serio hoy. Ay, el pastor hoy no me saludó. Ay, el pastor hoy se rascó la cabeza. Ay, el pastor hoy se puso. Ay, el pastor dejó de hacer. Eso es una cosa loca. Yo, gracias a Dios, no vivo para la gente y muy poco me importa lo que la gente pueda pensar de mí. Pero es una presión todo el tiempo. La gente te pide perfección. La gente se enoja con Dios y como a Dios no lo pueden agarrar, Dios es invisible, entonces lo agarran es al pastor. Se desquitan con el pastor, le dejan de hablar al pastor. Ven al pastor como el culpable de todos sus males. Dios quiere que tú prosperes. ¿Sabes para qué? Para que seas tan generoso que puedas honrar al hombre de Dios. Que puedas honrar al hombre de Dios. ¿Sabe? Hace poco una persona que perteneció a la congregación, Dios lo llevó de menos a más y fue bendiciéndolo y fue llevándolo y fue prosperándolo. Y esa persona hoy ha prosperado mucho y ha comprado busetas y tiene múltiples negocios. Nosotros en la iglesia ahora estamos haciendo una inversión porque queremos colocar un cielo falso en la iglesia. Y ¿sabe una cosa? A mí me sorprendió. Esa persona supo que estábamos haciendo esto y yo estaba esperando, bueno, vamos a ver esa persona cómo reacciona. Hace poco compró una lancha de 160 millones de pesos y es allí donde yo espero que la gente diga, wow, yo fui bendecido en ese lugar oraron por mí, Dios me ayudó, etc. Pero a veces la gente no es así. A veces la gente, ¿sabe? Da lo que le sobra. Sí, cualquier cosa doy. No te olvides nunca cuando Dios te prospere, cuando Dios te lleve a otro nivel, cuando Dios te exalte, nunca seas con Dios mezquino ni tacaño. ¿Sabe para qué Dios quiere también prosperarte? Dios quiere
y se complace que tú seas exaltado, que tú seas honrado. La prosperidad produce exaltación. La prosperidad trae honra. Dios no tiene problema que tú seas exaltado siempre y cuando le des la gloria al Señor. ¿Sabe? El dinero no trae gozo, pero crea una habilidad con la cual tú expresas tu amor, pagas tus cuentas, resuelves tus problemas. El dinero no sirve para todo, pero el dinero nos ayuda muchísimo. ¿Sabe? Aún así, cuando tú usas el dinero bien, Dios es glorificado en ese dinero. Mire lo que dice por favor Eclesiastés. Acompáñame al libro del Predicador, capítulo 10. Y dice la palabra en el versículo 18. Por la pereza se cae el techumbre y por la flojedad de las manos se llueve la casa. Por el placer se hace el banquete y el vino alegra a los vivos y el dinero sirve para todo. ¿Para qué sirve el dinero? Para todo. Con dinero tú puedes construir, con dinero tú puedes ampliarte, pero ¿se necesita qué? Dinero. Te lo vuelvo a leer. Versículo 18 de Eclesiastés 10. Por la pobreza se cae el techumbre y por la flojedad de las manos se llueve la casa. Por el placer se hace el banquete y el vino alegra a los vivos. El dinero sirve para todo. Lo dice un rey que tuvo muchísimo dinero. También quiero decirte algo más. El dinero te dará la habilidad para bendecir y generar empleo a otras personas. Yo quiero que la iglesia sea una iglesia de empresarios, no de asalariados. Yo quiero que usted pase de ganarse el mínimo. Sí, Señor, gracias por el mínimo no alcanza. Señor, prospérame, bendíceme, llévame a otro nivel. Que yo pueda estar en otro nivel y cuando esté allá, Señor, yo no me pueda nunca olvidar de dónde me has sacado, pueda honrar tu obra, pueda bendecir a tus siervos, pero también pueda bendecir a mi casa, pero también pueda generar empleo, sea yo un buen empleador, sea una persona justa, sea una persona que trate a los demás con decencia, sea una persona que trate a los demás con humildad. Ese es el propósito de la prosperidad. Ahora sí te voy a hablar de los libertadores financieros. ¿Cómo reconocer un libertador financiero? Un libertador financiero puede ser una persona que te hace sentir incómodo con tu realidad. Una persona que te confronta todo el tiempo puede convertirse en un libertador financiero. Uno que te dice cómo vives así, cómo vives de esa manera, cómo tienes esas ollas viejas y no las has botado, cómo usas los zapatos rotos. Ese puede ser un libertador financiero. Una persona que te incomoda en la parte económica. Una persona, yo le he dicho a gente de la iglesia, mire hermano, no viva más en ese barrio. Recuerdo una familia que vivían en un barrio, me reservo el nombre del barrio, y entonces qué problema salir en el barrio y que salían a no sé cuántas cuadras del barrio y los robaban. Un día una hermana estaba con su hijo en el transporte masivo de Cali que se llama En el Mío, en un alimentador que son los buses más pequeños. Se subió una banda, comenzaron a atracar la gente en horas de la mañana, la gente se tiraba por las ventanillas, ella con su hijo huyendo de los atracadores. Yo le decía, hermana, salga de allí. No es que allí crecimos, es que allí vive mi papá y mi mamá, no importa, hermana, salga de allí, es que a mí no me alcanza, hermana, salga de allí. Y me convertí en una persona que la incomodaba económicamente. Le decía, ¿cómo vives en ese lugar? ¿Cómo estás en esas condiciones? ¿Cómo le estás ofreciendo eso a tu hijo? Y sabe, esta mujer tomó la palabra, una hermana de ella, también con su esposo que asisten a la iglesia, vivían en el mismo sector, entonces se unieron y dijeron, bueno, yo pongo la mitad de un arriendo mejor, vámonos a buscar. Viven en otro lugar. Ese pobre hombre salía muy temprano en la mañana, de madrugada, en una moto, a irse al trabajo. Le daba miedo que lo tumbaran, que lo robaran, le daba miedo que lo atracaran. No, ahorita viven en otro barrio mejor, no viven en un estrato 4, ni 5, ni 6, pero le quiero contar, viven en una parte mejor. Les digo, ¿cómo les ha cambiado la vida? Súper bien. Ahora mis hijos pueden ir a un parque, jugar baloncesto, jugar fútbol. En la noche no estamos pensando que se va a armar una balacera, una bala perdida. No estamos pensando en pandillas. Él sale también, ahora sale más tarde porque le queda más cerca al trabajo. ¿Sabe? Cambiaron de mentalidad. Entendieron que Dios no los quería allí.
¿Sabe? Hay barrios en Cali que es tan marcada la pobreza que el ambiente espiritual que gobierna ese barrio te impide avanzar. Todo el mundo se queja, todo el mundo maldice, la gente está resentida, solo escuchas de pobreza, de malos casos. Yo te quiero decir, incomódate económicamente. El que te incomoda económicamente puede ser tu libertador. Acabo de tocar el primer punto de 24. Así que en una próxima oportunidad seguiremos. Quiero que usted me acompañe a orar en esta hora. Padre, te doy gracias. Y yo quiero aprovechar el sacrificio de Jesús. No solo en la cruz, porque ya soy salvo por lo que hizo en la cruz. Yo quiero aprovechar el sacrificio del pesebre, de haber nacido allí, de que siendo rico se hizo pobre para que en su pobreza yo fuese enriquecido. Señor, dame más finanzas, pero sobre todo dame un corazón correcto para que cuando tenga las finanzas yo pueda honrarte y bendecirte y nunca permitas que yo me olvide de dónde me has sacado. Siempre te daré la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Hoy puedo danzar con libertad. La Iglesia Cristiana Embajadores del Rey te invita a nuestras reuniones los días viernes 5:30 de la mañana, Alborada, los domingos 8 de la mañana, servicios para toda la familia. Usted es el hijo, la hija amada de Dios, en quien Dios tiene ¿qué? Complacencia. Ven con todos los tuyos. Carrera Tercera con calle 16, enseguida del Colegio Bautista, barrio San Nicolás. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Por tanto, somos embajadores de Cristo. Tú eres todo lo que yo soñé. Yo te amo. La Iglesia Cristiana Embajadores del Rey presenta un mensaje inspirado en la palabra del Señor que saciará tu ser.